decía por parte del gobierno, de sus sucursales mediáticas, también por parte del Partido Socialista, es que la sangre no iba a llegar a Río, que este señor no del pasaría... Del gobierno central, dices. Sí, del gobierno central, que esto no pasaría de una mera bravata, y todos los que pues somos un poco más desconfiados, pues pensábamos que iba a pasar lo que va a pasar. Este camino no tiene marcha atrás, y además cuando tú no haces nada, lo que estás permitiendo es que tu enemigo, tu adversario, lo haga todo, y es lo que está ocurriendo. ¿Qué tiene que hacer? Pues yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es no darle tanto dinero a Cataluña, no llegar a un pacto fiscal con Cataluña, en fin, pues entre otras muchas cuestiones. A lo mejor lo que hay que hacer... Pacto fiscal no se ha cerrado ninguno, que yo sepa. No, Te recuerdo que estamos en esto porque el gobierno se negó cerrado, al pacto fiscal. Negarse a hablar con el señor Mas, y a lo mejor lo que hay que hacer es recuperar la figura, la pena de cárcel para las personas que convoquen referenda ilegales. Pues a lo mejor hay que hacerlo. Venga, pues la sí, cárcel con pues todo. sí, O mandar al ejército. Pues sí. O mandar al ejército. En los países, no sabes, en los países que a ti te gustan, a la gente cuando convocaba un referéndum, a la Unión Soviética, a todos esos países. España también, En esos países, pues la Unión Soviética no existe. Lo que se hacía era mandar a la gente al gulag, condenarlos a muerte. Yo lo que digo es que... ¿Qué tiene que ver eso? Además, quiero decir que era una broma, pero en ese país que tanto te gusta mencionar, existía el derecho a autodeterminación en la Constitución, por cierto, que no aplicaban, obviamente, que no aplicaban, nada de lo que ponía en la Constitución. Como todo el mundo sabe, Kazajistán era independiente, Ucrania era independiente, como todo el mundo sabe. Lo que tú estás proponiendo tiene mucho más que ver con cómo trataba la Unión Soviética sus problemas de independencia. En los países democráticos, cuando se incumple la ley, se va a la cárcel. Se va a la cárcel normalmente. ¿En qué país democrático se va a la cárcel? Pues en cualquier país democrático. Si tú haces un acto contrario a la ley, vas a la cárcel. Claro, evidentemente, pero es que... Y en España hace unos años estaba regulado así. Perdóname, es que este acto... Y lo acto despenalizó el señor Zapatero. En el que estáis tan interesados en convertir en un problema político, no es en este momento efectivamente un delito. ¿Vale? Entonces, tu propuesta es enviar. ¿Pero lo fue o no lo fue? Sí, lo fue durante un periodo. ¿España era una democracia cuando lo era? Perdóname. ¿O era una dictadura? Yo prefiero el modelo de Canadá, ¿vale? Que es un modelo en el que se habla, en el que el tribunal establece unos criterios clarísimos de cómo puede funcionar el derecho a decidir. Donde se vota... El derecho a decidir no existe en el derecho comparado. No existe. Perdóname. Eso es una filfa, no existe. Perdóname. Pero no seas... por favor, me voy a ahorrar los adjetivos. No, el derecho a decidir existe, se va a practicar en Escocia, se ha practicado en Quebec. Eso no es una figura que no existe en el derecho internacional. Perdóname, hay libros escritos sobre eso. Manuel. No, pero perdóname. No existe. El derecho a decidir es el derecho a la independencia, Manuel. Olvídate. Podemos estar de acuerdo en otras muchas cosas, pero en eso no. No es el derecho a la independencia, si quieres es el derecho a la autodeterminación. Si quieres eso sí, pero no me digas que no existe. Pero no utilicemos el mismo lenguaje que utilizan ellos, porque no es verdad. Yo aquí no soy... Porque no es el derecho a decidir. Pero ¿desde cuándo los catalanes no han decidido en los últimos 35 años? Exacto. ¿Desde cuándo? Pero ese es otro debate. Son tres cosas diferentes. Primero, ese ellos a qué te refieres, yo a lo mejor estoy en ese ellos, ¿vale? O sea que pero yo no me gusta establecer ese ellos y nosotros en este tema. A mí me da igual que le llamemos derecho a decidir o derecho a la autodeterminación, me da igual porque creo que es lo mismo. Pero no es el derecho a la independencia. El derecho a la autodeterminación se creó, esa figura se creó para los países, las naciones que estaban colonizadas. Cataluña, que yo sepa, no está colonizada, ni lo ha estado nunca. Y Escocia, ¿qué van a hacer el año que viene? ¿Cómo le llamas a lo que van a la votación que se va a realizar? Es que no es comparable, no tiene nada que ver. No es comparable. ¿Por qué no? No tiene nada que ver. Pero un momentito, vamos a ver, Eduardo, ¿por qué no es comparable? Es un referéndum sobre la independencia o no del Reino Unido. No, pero no tiene nada que ver. Solamente hay una diferencia que yo creo... ¿Sabe cuál es la diferencia? Espera, yo creo que hay una diferencia. El gobierno de Londres. No, que es legal, efectivamente. Fíjate que hay un acuerdo entre el gobierno. Pero Eduardo, es un referéndum sobre la independencia de Escocia, sobre su derecho a la autodeterminación. Lo que te digo es, lo convoca Londres. Estoy de acuerdo contigo, que esta es la gran diferencia con lo que está ocurriendo en Cataluña, que no hay acuerdo con el gobierno central. Lo convocó el gobierno federal canadiense, no Quebec. Perdóname. Bueno, vale, pues lee un poquito de historia comparada y lo verás. Si yo leo muchas cosas. De todas maneras, Eduardo, si el problema es decir que uno no puede negar las realidades que existen. Y tú os estáis centrando en que si va a hacer una cosa ilegal y no va a hacer una cosa ilegal, y ya ha dicho por activa o por pasiva que no va a hacer nada ilegal. Que no es ilegal. Que no va a hacer nada ilegal, que no va a consultar. Que no es ilegal convocar un referéndum. Eduardo, vamos a ver. Ella lo que te está diciendo es, él ha dicho no va a hacer legal. Por lo tanto... Ha dicho, si no hay acuerdo con el Estado, si no hay acuerdo... Oye, pero si no dejas terminar la frase es imposible. Imposible debatir.
Lo que ha dicho hoy Artur Mas, que por cierto ha hablado mucho más de economía, de la situación de Cataluña, que a mí me preocupa más que este debate que quiebra nos técnica, traemos. por cierto, quiebra técnica. Lo que ha dicho, por eso a mí me preocupa mucho más, porque eso no se resuelve con la independencia del Estado español, es otro problema. Pero bueno, lo que ha dicho hoy es, si no hay un marco de acuerdo con el gobierno español, convocaré unas elecciones que tengo competencia para hacerlo. Plebiscitarias. Bueno, no tiene competencias para hacer. ¿Sabes qué ocurre, Tania? Unas elecciones plebiscitarias. No convocas unas elecciones al Parlamento catalán. Y si lo ganan los partidos partidarios de mantenerse en el marco constitucional y no abrir un proceso de negociación, pues sabremos quién tiene mayoría. 1:46, para que quede claro. Pero ahora, si vais a opinar todos, os pido 15 segundos porque tenemos un par de declaraciones interesantes hasta de Montoro. Qué sorpresa. Pero vamos a ver, para que quede claro. ¿Qué ha dicho Artur Mas? Yo quiero hacer una consulta. Claro. Y la quiero convocar en 2014. Si no es legal, es decir, si no consigo hacerla en acuerdo con el gobierno central, que todo parece y todo apunta que es imposible que haya acuerdo para eso, convocaré, anticiparé las elecciones y tendrán un carácter plebiscitario, evidentemente, porque él dirá, voy a las elecciones, como dirá Esquerra Republicana, para la independencia. Que las elecciones legalmente no pueden tener un carácter plebiscitario, de verdad. En el fondo, no caigáis en sus trampas dialécticas. No hay ninguna trampa. Yo te digo lo que están diciendo ellos. La trampa que os queréis hacer es que la legalidad no tiene que ver con la sociedad y con los problemas de la sociedad, y tiene que ver. La legalidad es la que aprobaron todos los españoles hace 35 años. Inda, tú puedes convocar legalmente unas elecciones que tienen por objeto ratificar o no al gobierno. Eso no está en duda. La pregunta es, ¿y qué pasa después, Tania? ¿Y qué pasa después? No lo sabemos porque no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Sabes lo que no es admisible? Que el gobierno del Estado español meta la cabeza como un avestruz debajo del suelo y no entienda que este país hay que sentarse a revisar el modelo de Estado. Lo revisamos cada 3 meses, lo revisamos. Es la opinión de Tania. Eduardo, te pido 20 segundos, pero yo te digo, cuando dices no, a la cárcel, ¿tú crees que metiendo a la cárcel a alguien aquí se arregla algo? Claro. Si tenemos un desafío que no se arregla con a la cárcel. Si usted comete un delito, es que usted no va a la cárcel. No hay ningún delito porque ha dicho que no va a convocarlo. Se tipifica de nuevo como delito, y cuando se tipificó como delito, esto no era una dictadura, ¿usted va a la cárcel? No, así de claro. Volvemos en 2 minutos. A ver, es que entonces aquí Rico, que cada uno haga lo que le dé la gana. Palomera, 20 segundos. Fernando González Urbaneja, que tiene una cierta experiencia en transición. Es facilísimo ponerse de acuerdo, o debería hacerlo, en la realidad de las cosas. Convocar un referéndum en este momento es ilegal, no tiene ninguna duda. El derecho a decidir existe en el derecho comparado y hay decenas de casos, no hay ninguna duda. Y tercero, lo que no existe en derecho comparado son elecciones plebiscitarias. El carácter de plebiscitario... Ni lo uno ni lo otro. Perdóname, no. Ni lo uno ni lo otro no existe las elecciones plebiscitarias. El carácter plebiscitario, él convocaría unas elecciones autonómicas. El carácter plebiscitario se lo darían... Exacto, los partidos políticos. Sería el espíritu que marcaría esa campaña, pero... No el espíritu, por ejemplo, el extremo. Imagínate, todos los partidos que defienden la independencia se ponen de acuerdo y van en una lista conjunta. Déjame 30 segundos. Yo lo que digo es, a las anteriores elecciones autonómicas que se celebraron en Cataluña hace menos de un año, el señor Mas ya concurrió diciendo que iba a celebrar un referéndum de independencia. Pero por favor, tanto, no... Que eso sí que es caer en nominalismos. No existe el concepto... Es que ya lo hizo el año pasado. No existe el concepto de elecciones plebiscitarias. No, lo sé, total. Si ya lo he dicho hace 3 minutos. Plebiscitarias serían, si todos los partidos independentistas, imagínate, concurren en una candidatura única y solo hablan de la independencia, le están dando ese carácter, ya está. Pero no tiene Esther Palomera. Varias cuestiones. ¿No puedes convertir eso en un delito? Es que fue un delito en España. El que se pongan de acuerdo y decidan que todo el núcleo fue político... delito la convocatoria ilegal de un referéndum. Con una cierta precaución. No Aznar para ello, Palomera, el plan para Ibarretxe. Sí, hay que conocer la legislación española. Es que no va a hacer eso. Uno, el señor Mas efectivamente ayer dijo que no iba a convocar una consulta que fuera ilegal, pero es que hace 6 meses dijo que la haría fuera o dentro del marco constitucional. Es decir, hace 6 meses dice una cosa y ayer dice la contraria. Hombre, en todo caso, en el caso de este país, Tania, que yo te he escuchado, en todo caso, a diferencia de Eduardo Inda, yo no creo que esto se arregle ni volviendo a tipificar como delito la convocatoria de una consulta ilegal, ni metiendo en la cárcel a los dirigentes políticos, ni cortando el grifo del FLA. Porque fíjate si Ibarretxe se lo pensó. Porque a quien cortas el grifo
No, pero en el cajón. No, pero es que el señor Ibarretxe pasó por el Parlamento. Estos señores no quieren pasar por el Parlamento. En todo caso, si cortas el grifo del FLA, se lo estás cortando a los catalanes, no al señor Mas y a los que representan a los catalanes en el Parlamento. Pero lo que no podemos es seguir dándoles dinero para que este señor derroche en TV3 y en miles de Si en algo coincidimos todos, creo, los que estamos a este lado de la mesa, menos Eduardo Inda, es que esto se soluciona con política, con mayúsculas. Lo que no se soluciona es, efectivamente, como ha dicho Tanio, intentando dejar que el tiempo pase y que se solucionen los problemas. Totalmente de acuerdo. Fernando González Urbaneja. No, vamos a ver, primero, este es un tema que lleva mucho tiempo, es decir, lleva como 150, casi 200 años. Por tanto, no nos acaloremos tanto porque no se va a resolver en un acaloramiento. Segundo, aquí hay mucho trampantojo, es decir, hay mucha palabra ambigua que quiere decir lo de Alicia en el País de las Maravillas. Las palabras quieren decir lo que yo quiero decir, no lo que significan. Entonces, en el debate de plebiscitario, el derecho a decidir, tal, hay muchas trampas. Entonces, tendríamos que hacer una descodificación previa de qué queremos decir cuando queremos decir. Yo, los términos en que la pasión que le pone Eduardo, me imagino que si yo soy catalán y te oigo decir lo que dices, te digo, independencia ya, vamos. No, es que ese discurso No, porque Eduardo, date cuenta me ofendes que mezclas, y demuestras... No es una ofensa. Que mezclas muchas cosas. Sí, perdona. Que mezclas muchas perdóname. cosas. Si a mí me escucha decir lo que he dicho, la mitad de los catalanes o más, me aplaudiría. La otra mitad no. Pero la mitad, hay una mitad que me aplaudiría. Linda, no estoy de acuerdo, porque tú partes de un concepto que a mí me parece una barbaridad, que es mientras nosotros les pagamos, que dices, oye, por favor, esto es un país... Le estamos tapando los agujeros al señor Mas. Eduardo, es tan bárbaro. No es más que a ninguna otra comunidad. Al señor Mas, más que a otras comunidades autónomas. Eduardo, que se lo pregunten a la Comunidad Autónoma de Madrid, por cierto. Donde no se derrocha ni un euro en Telemadrid, por ejemplo. Donde no se derrocha nada en los discursos olímpicos, nada, donde no se derrocha nada en las construcciones olímpicas. Es que esta concepción de le estamos pagando a los catalanes, no, perdón, en Cataluña, al gobierno de Cataluña le estamos tapando los agujeros. En Cataluña vive una población que es parte de la población del Estado español, como viven en Andalucía, como viven en Madrid, como viven en otros sitios. Y en la clave de la lógica de Estado, cada uno aporta. En vez de salvarle la y hay vida una financieramente hablando a Artur Mas, lo que a lo mejor tenemos que dejar es que se asfixie económicamente y que cambie el gobierno de Cataluña. A lo mejor es lo que hay que hacer. Que derrocha y está lleno de corrupción, por cierto. Lo que estás diciendo es lo que quiere Artur Mas, que es déjame que yo gestione mi riqueza de manera exclusiva y no te metas. Entonces, no me des nada, pero no me quites tampoco, que Cataluña no Fernando aporte. González Urbaneja, 30 segundos solo para ti y sin interrupciones. ¿En este tema? Sí. Renuncio, porque en 30 segundos esto no se arregla, Antonio. Es decir, yo creo que ¿Y no te crees lo de las no tú interrupciones? puedes que en 30 segundos... el debate este debate está muy cruzado por el tema del expolio. Es decir, cuando en Cataluña se desarrolló la tesis del expolio, desde hace ya bastante tiempo, porque esta es una tesis que viene desde hace 5 años, en el resto de España hubo un silencio clamoroso y no se dieron las explicaciones. Entonces, no hay expolio de Cataluña. Pero tampoco hay lo contrario. Fernando. Entonces, permíteme esto solamente, requiere señal en primero... directo, Santiago de Compostela, es la salida en directo. La policía estaba registrando el domicilio de los padres de la niña Asunta, que apareció asesinada con tan solo 12 años, apareció asesinada este